Estamos en la sección del día martes. En este día la lección nos presenta lo que es una conciencia limpia. Es bien interesante notar que nosotros como mayordomos, como depositarios de las riquezas que Dios nos ha puesto en nuestras manos, necesitamos tener una conciencia limpia. ¿Qué significa esto de una conciencia limpia? Podríamos en nuestros corazones tener malicia, tener malos pensamientos, intenciones carnales totalmente desviadas a lo que es la voluntad de Dios. Y para evitar todo ese tipo de conductas mentales, podemos decir, necesitamos tener una conciencia limpia. Y una conciencia limpia es que esté limpia de toda contaminación. En este día la lección nos dice que hay muchas cosas preciosas que podemos poseer. Por ejemplo, la salud, el amor, los amigos, una familia maravillosa. Todas ellas son bendiciones que son bendiciones especiales. Pero quizás una de las más importantes de todas estas bendiciones es el hecho de tener una conciencia limpia. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, del versículo 19 al 22, nos dice qué significa tener una mala conciencia y qué significa tener una conciencia prácticamente cauterizada. Una conciencia cauterizada es una conciencia que ya no siente nada, que prácticamente está insensible. Veamos lo que nos dice el libro de los Hebreos en el capítulo 10, de los versículos 19 al 22. La Biblia dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La sangre de Jesucristo, recuerde que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay limpieza. Y aquí nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, porque hemos sido lavados de nuestras conciencias. En otras palabras, que Cristo abrió un camino nuevo a través de su carne, esto era el velo, y ahora tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Y ahora podemos acercarnos confiadamente porque tenemos la plena certidumbre de fe que hemos sido purificados, hemos sido lavados de nuestra conciencia, ha sido lavada con la sangre del Cordero de Dios, como de agua pura, dice aquí. Así es que es importante tener en claro que realmente es importante tener una conciencia limpia. En el libro de Timoteo, en primera de Timoteo, en el capítulo número 4, nos dice, o mejor dicho, nos extiende más esta idea y nos lleva a considerar lo que significa realmente una mala conciencia. Primera de Timoteo, en el capítulo 4, el versículo 1 y 2 dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros días o en los posteros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Oiga bien, se apostatarán, quiere decir que se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuáles son estas doctrinas? Bueno, dice, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, oiga bien, tienen el corazón prácticamente insensible, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Esta gente tiene la conciencia cauterizada y lo que ha hecho es inventar cierto tipo de doctrinas que prácticamente no tienen nada que ver con tener realmente una relación con nuestro Señor. Entonces, ¿qué significa? Entonces, una conciencia cauterizada es una conciencia insensible, es una conciencia mala, que puede concebir ideas que nada tiene que ver con la salvación.
Dice aquí, nuestra conciencia funciona como un monitor interno en nuestra vida externa. La conciencia necesita unirse a una norma elevada y perfecta. La ley de Dios, dice, Dios escribió su ley en el corazón de Adán, pero el pecado casi lo borró. Ahora, esto fue impresionante, porque no solamente borró en Adán la ley de Dios, sino que también sobre los descendientes de Adán también fueron borradas casi en totalidad la ley de Dios. Ahora, pero los gentiles, dice aquí, que los gentiles tienen de alguna manera, por así decirlo, su propia ley, pero en realidad es el Espíritu de Dios que aún trabaja en el corazón del ser humano, como atestigua su conciencia. Dice, Jesús venció donde Adán fracasó, porque la ley de Dios estaba en medio de su corazón, de acuerdo a Salmos capítulo 40, versículo 8. Entonces, ¿cuál es nuestra única solución de una conciencia mala? ¿Cómo estar libres? El apóstol Pablo nos dice el consejo correcto o el apropiado para estar libres de malas conciencias. En Hebreos, en el capítulo 9, nos encontramos la palabra que nos recomienda el apóstol Pablo para estar libres de una conciencia mala. Hebreos capítulo 9, en el versículo número 14 nos dice así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual es mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En otras palabras, Cristo ha limpiado, ha purificado, ha santificado nuestras conciencias por medio de su sacrificio. Dice aquí, ha de entrarse en el aposento de la conciencia lleno de telarañas. Las ventanas del alma han de ser cerradas hacia la tierra y abiertas de par en par hacia el cielo, a fin de que los brillantes rayos del sol de justicia tengan un libre acceso a ella. Oiga bien, qué interesante. Cuando la ley de Dios se haya inscrito en el corazón del creyente y el creyente trate de seguir esa ley por fe, probablemente el resultado será una conciencia limpia. Realmente, cuando el ser humano es santificado, Dios le transforma en nueva criatura y limpia su conciencia. Recuerde, estar en Cristo es ser nueva criatura, y una nueva criatura tiene una conciencia limpia. No sé si usted ha pasado la experiencia de haber tenido una mala decisión y siente que la conciencia está allí, causándole sentimientos de culpabilidad o de remordimiento. Todo esto lo que necesita es una sanidad de Dios. O sea, que el Espíritu de Dios venga a darnos consuelo y paz en ese momento. Algunas personas pueden experimentar desvelos, sienten tal vez un vacío en su corazón y pueden buscar escapes en el vicio, en la droga, en el alcohol, en el sexo. Son escapes porque tienen conflictos internos que se muestran de manera externa. Algunos pueden experimentar temor, ansiedad, insomnio, un sinnúmero de enfermedades psicosomáticas que en realidad produce tener una conciencia que está siendo redarguida por el Espíritu Santo, pero que tal vez está resistiendo. Por lo tanto, tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro y tener nuestras conciencias limpias por medio de la sangre del Cordero. Estudiemos la lección en el día miércoles y comprendamos qué nos dice esta lección con el tema que es la obediencia. Veamos qué nos enseña la lección. Recibamos nuestra bendición.